El enterramiento en vida en la antigua Roma no era una ejecución ordinaria. No era un simple modo de deshacerse de un criminal. Para eso la espada, la cruz, la arena o incluso la horca servían mejor y eran más rápidas. La tierra recibía a un ser humano vivo solo en casos excepcionales, cuando morían no solo por sus propios pecados, sino también, de algún modo, en nombre de la ciudad, en nombre de los dioses, como un sacrificio tardío ofrecido con la esperanza de detener algo todavía más terrible. En Roma amaban el orden: crimen, juicio, ejecución. Pero a veces el crimen salía de los límites de las leyes humanas. A veces se consideraba que el culpable había violado la propia trama del pacto entre hombres y dioses. Y entonces no lo juzgaban solo los magistrados, sino los pontífices, los flamines, los augures, las personas encargadas de que el mundo no se deshiciera en pedazos. El caso más célebre, y el más terrible, de enterramiento en vida, afectaba a quienes los ciudadanos estaban acostumbrados a ver de blanco y en el silencio de los templos: las vestales. En la húmeda quietud de la cámara subterránea olía a barro y a hierro. El aire parecía viejo, como si alguien antes que ella ya lo hubiera respirado y lo hubiera dejado allí, bajo una bóveda donde nunca sopla el viento. Una lengua estrecha de llama temblaba en la lámpara de bronce, proyectando sombras irregulares en las paredes, largas, alargadas, parecidas a cuerpos que hubieran sido estirados y clavados contra la arcilla. Ella, aquella cuyo nombre los guardianes de los archivos sustituirían más tarde por una fórmula seca, estaba de pie, con la espalda pegada al muro, y escuchaba cómo encima de su cabeza colocaban piedra tras piedra. El sonido era sordo, como si arriba no estuvieran construyendo una bóveda, sino rellenando una fosa donde ya yace un cadáver. Solo que ese cadáver todavía respiraba. Cada golpe era una posibilidad menos, un peldaño más que ya no se podría levantar de nuevo hacia la superficie. Hubo un tiempo en que la habían llevado por esas mismas calles bajo sonidos completamente distintos. Los sacerdotes recitaban fórmulas. El pueblo la miraba con una mezcla reverente de envidia y respeto. La niña arrancada de la casa de su padre se convertía en vestal, guardiana del fuego de Vesta, el corazón vivo de la ciudad. Desde Escripción ya no pertenecía a su familia, ni a sí misma, sino a la diosa y a Roma. Sin matrimonio, sin hijos, sin derecho a una debilidad vergonzosa. A cambio, honor, inviolabilidad, un lugar junto a los grandes. Ahora la ciudad la devolvía al lugar de donde una vez la había tomado. No a la casa, sino a la tierra. El rito era casi silencioso. Roma odiaba el ruido innecesario en torno a aquello que ella misma temía. Fuera de las murallas, allí donde comenzaban los descampados y se apilaban los bloques de piedra para futuras construcciones, se había cavado de antemano una fosa. No un sonloco, agujero en el suelo, sino una cámara, estrecha, alargada, de modo que una persona podía estar de pie y apenas sentarse, pero no tumbarse libremente. Las paredes se recubrieron de barro, el techo se reforzó con piedras, dejando arriba una abertura rectangular semejante a la garganta de un pozo. Allí se bajaron previamente una lámpara, una jarra de agua, un poco de pan y aceite. Nada de eso era un gesto de misericordia, sino una máscara jurídica. Roma no soportaba parecer verdugo sin necesidad. Si a una persona se le da pan y agua, entonces formalmente no se la está matando, se la entrega a la misericordia de los dioses. Si quieren, la salvarán. Si se apartan, la culpa será del destino, no de la ciudad. La vestal descendía sola, por los peldaños de madera incrustados en el muro. Nadie la empujaba por la espalda, no le ataban las manos. Se le permitía conservar la última apariencia de dignidad, aunque en esos gestos no había compasión, sino fría coherencia. No se podía derramar su sangre, no se podía convertir aquello en una represalia abierta, pero tampoco era posible dejarla con vida. Arriba, al borde de la fosa, estaban el pontífice y varios sacerdotes. Ya habían pronunciado todo lo prescrito: el recordatorio del voto quebrantado, la fórmula sobre la cólera de la diosa, las palabras de que Roma no desea el mal, pero está obligada a restablecer el orden. Las frases estaban construidas con la misma pulcritud que las piedras que ahora colocaban sobre su cabeza. No había muchedumbre. Quienes habían oído hablar de la ejecución habían preferido ese día estar lejos. Ser testigo de un enterramiento en vida era un mal presagio. Las mujeres cerraban las puertas cuando la procesión pasaba por los arrabales. Los hombres apartaban la mirada,
A Roma en esos días no le gustaba mirarse a sí misma. Abajo en la cámara, el sonido de las piedras se transformaba en un murmullo sordo. La lámpara titilaba. Ella miraba hacia la puerta que ya no existía, hacia el rectángulo de luz que se estrechaba con cada piedra colocada encima. En un momento dado, la luz se convirtió en una rendija estrecha, luego en una línea fina, después en una mancha apagada, y después desapareció. Por última vez inhaló un aire en el que todavía quedaba algo del mundo de arriba, el polvo seco del camino, el humo de hogares lejanos, el débil olor del sol en la ropa. Luego el aire se volvió simplemente húmedo y pesado, sin matices, sin esperanza. Así se deshacía Roma de aquellos que, a su juicio, habían violado el pacto invisible con los dioses. Las vestales eran solo una de las categorías de muertos en vida que la ciudad entregaba a la tierra, pero precisamente con ellas empezaba todo. Las elegían siendo niñas, procedentes de familias nobles, de aquellas que podían presumir de la antigüedad de su linaje. A la niña la sacaban de la casa paterna, la conducían por la ciudad hasta la casa de las vestales en el foro. Décadas de servicio, oraciones, ritos. Ella encendía el fuego, velaba por él día y noche, guardaba secretos a los que ni siquiera los cónsules tenían acceso. Su mirada acompañaba decisiones de trono, la guerra y la paz. Incluso un condenado que era llevado a la ejecución podía obtener clemencia si la encontraba por casualidad en la calle. Su mera presencia se consideraba un signo de los dioses. Y luego, un día, el fuego podía apagarse. O podían verla con demasiada frecuencia en compañía del mismo hombre. O los rumores empezaban a arremolinarse en torno a su nombre como nubes alrededor de la cima de una montaña. No importaba tanto qué era hecho y qué era susurro. Importaba que Roma empezaba a sentir inquietud. Si el fuego en el templo de Vesta se apagaba, se consideraba una señal. La diosa se aparta. Significa que algo se ha estropeado en el fundamento mismo de la ciudad. A la vestal no se la juzgaba en un tribunal ordinario. Su destino lo decidía el pontífice máximo, el sumo sacerdote. Ningún jurado, ningún largo discurso de abogados. Solo preguntas, fórmulas y la sensación de que el resultado ya está decidido y de que todo lo que sucede no es sino el rito que debe dar a los dioses la ilusión de justicia. La confesión o la negación cambiaban poco. Se consideraba que el voto estaba roto, que el vínculo se había quebrado. Para parchear la grieta, había que devolver a la infractora al lugar donde los pactos ya no rigen, a la tierra. Pero derramar su sangre habría significado cometer otro delito sagrado. Por eso se ideó ese método terriblemente meticuloso. Una ejecución en la que no hay verdugo, solo ejecutores de un ritual. La vestal moría lentamente. Durante las primeras horas aún podía caminar por la cámara, apoyarse en las paredes, aguzar el oído, por si arriba sonaban pasos, voces, la orden de detener todo. Un cuerpo acostumbrado a la luz y al espacio, al principio se negaba a creer que aquello era definitivo. Luego, la lámpara empezaba a apagarse, el aceite se acababa, el punto de fuego se convertía en una gota anaranjada, luego en un ojo caliente y débil, y después todo se sumergía en la oscuridad. Se quedaba sola con su respiración, con los latidos de su propio corazón y con una oscuridad húmeda y sin rostro. El tiempo se deshacía, perdía contornos, no había con qué ocupar la mente salvo memoria y miedo. El hambre no llegaba enseguida, primero la sed. Roma le había dado agua, pero no infinita. El pan se resecaba, cada sorbo se convertía en un pacto consigo misma. Beber ahora significaba cortar los días, pero ¿qué días si sobre la cabeza hay piedra? Al final solo quedaba un interlocutor, la tierra en la que la habían colocado como en una boca lenta, que no se apresura pero está segura de sí misma. Sin embargo, las vestales no eran las únicas a las que Roma enterraba vivas. A veces, en años especialmente duros, cuando los presagios en el cielo se combinaban en un dibujo desagradable y el enemigo estaba cerca, el Senado recurría a algo de lo que luego esos mismos senadores preferirían apartar la mirada en sus recuerdos. Acudía a las formas más antiguas, casi olvidadas, del sacrificio humano. Uno de esos episodios ocurrió cuando Aníbal se acercaba a las murallas y los rumores sobre derrotas de los ejércitos romanos se multiplicaban. Los oráculos dieron consejos lúgubres. Para aplacar a los dioses no bastaba con sacrificar un toro o un carnero, hacían falta personas, aquellos que encarnaban lo ajeno, griegos y galos. Así se escogió a 4, un griego y una griega, un galo y una gala. ¿Enemigos? ¿Prisioneros?
Simplemente símbolos convenientes, figuras vivas en la partida religiosa que Roma jugaba contra su propio destino. No se les organizó un juicio ejemplar, no hubo juegos. Nadie les prometió que si morían bien, sus nombres serían recordados. Sus nombres ni siquiera se consideraban importantes. En los documentos aparecían como la pareja griega y la pareja gala. Los llevaron a esa misma tierra, a una fosa excavada especialmente. La cámara era más grande que la de las vestales. Allí había que alojar a 2 personas a la vez. Pero el principio era el mismo. Lámpara, un poco de comida, agua, la bóveda que se cierra. La única diferencia era que allí nadie fingía lamentarse. La multitud podía mirar el proceso con curiosidad, lanzar maldiciones, sonreír con desprecio. Esas personas eran extrañas. Sus cuerpos eran material para el ritual, su sufrimiento, un argumento en la disputa con los dioses. Mirad, os damos sangre y carne ajenas, perdonad la nuestra. Descendían hacia abajo, cada uno con su propia idea de lo que es la muerte. Para el griego era casi una situación filosófica, de esas que sus maestros discutían en las plazas. El alma sale del cuerpo y se va al reino de las sombras. Para el galo eran las creencias en los espíritus de los antepasados y en hilos invisibles que envuelven el mundo. Pero ninguna de esas imágenes servía de ayuda cuando por encima de sus cabezas empezaban a golpear las piedras. Las abstracciones de los filósofos no saben responder al sonido de la última losa apisonada. En las primeras horas, mientras la lámpara aún ardía, la cámara se parecía a un camarote sucio de un barco que se ha detenido para siempre. Luego, cuando la llama empezó a debilitarse, el tiempo se descompuso en tramos entre inspiración y expiración. Cuerpos acostumbrados al movimiento, a la luz, al viento, se pudrían en vida, aunque aún faltara mucho para la descomposición real. En algún lugar arriba, en el foro, los senadores discutían si esos sacrificios surtirían efecto, si Roma saldría de la nueva crisis, si los dioses se sentirían suficientemente impresionados como para apartar la desgracia. La mera idea de que la muerte lenta y dolorosa de alguien pudiera ser un argumento en un juego político y religioso les parecía no horrible, sino razonable. Estaban acostumbrados a pensar en vidas humanas como en cifras de un informe. El enterramiento en vida, fuera cual fuera su forma, siempre se basaba en la misma lógica. La persona dejaba de ser persona y se convertía en función. La vestal, en símbolo del pacto quebrado. El griego prisionero, en símbolo de lo ajeno, entregado en sacrificio a cambio de la seguridad de los propios. Incluso aquellos a los que no se llamaba oficialmente enterrados vivos, pero a quienes se encerraba en prisiones subterráneas hasta morir de hambre, se convertían en lo mismo, un peso silencioso sobre la conciencia de una ciudad que fingía no tener conciencia. En las profundidades de Roma existían también otros lugares, cámaras subterráneas a donde no conducía ninguna procesión solemne, sin ritos, sin lámparas, sin pan. Allí desaparecían aquellos a quienes no se podía mostrar simplemente al pueblo en la arena, pero que también era peligroso dejar en la superficie, participantes en conjuras, testigos incómodos, personas cuya muerte no debía asustar, sino al contrario, pasar inadvertida. De ellos no se escribía en los anales, sus nombres se olvidaban a propósito, simplemente dejaban de existir arriba y empezaban a morir lentamente abajo, en la humedad, la estrechez, la oscuridad, donde ya ni siquiera había sacrificio, solo una lenta extinción. Si uno se imagina un mapa de Roma en corte, se hace evidente que esa ciudad tenía 2 rostros. El superior, con foros, templos, arcos de triunfo, estatuas y togas blancas, y el inferior, con nichos, pasadizos, cámaras donde persistía una mezcla añeja de olor a barro, sudor y miedo. Roma amaba el primer rostro y se esforzaba por olvidar el segundo, pero el segundo no desaparecía a ninguna parte. Décadas, a veces siglos después, obreros que abrían nuevos cimientos o reforzaban viejos muros, se topaban de pronto con vacíos extraños. La pala se hundía mal de lo debido, el sonido cambiaba, se volvía hueco. La gente retrocedía, se santiguaba ya con otros dioses, pero el miedo era el mismo. Excavaban con cuidado, rompían la entrada cubierta de barro y bajaban una antorcha. La luz penetraba dentro como un huésped ajeno que ha llegado con Méndors de retraso. La cámara respondía con silonio. En exhelos, huesos aplastados, como si la tierra hubiera intentado tragarlos de nuevo. En las paredes, por lugares, huejas que aún podían distinguirse, arognazos, líneas irregulares, medias lunas de uñas. A veces,
signos torcidos, letras mal trazadas, un intento de dejar una última palabra, un llamar horas o a la ciudad. Más a menudo, solo rastros caóticos de la lucha contra lo impible. Soldados y obreros serpron entre sí. En entuso sin do se abría un abismo entre ellos, los vivos, apurados con sus asuntos, y aquellos que alguna vez habían estado de pie en esas oscuridad, esperón a que arriba cambiósen de opinión. El pontífice, a quien llegaban noticias de tales hallazgos, solía responder de manera previsible. La cámara debía reforzarse o rellenarse. A veces, simplemente volver a cerrar la entrada, tapiarla con piedra como si se pegara un viejo cicatriz, sin placas, sin recordatorios. Roma no amaba sus viejos miedos, prefería los nuevos. Y aún así, ese conocimiento se filtraba de boca en boca, de generación en generación, en conversaciones nocturnas en los cuarteles, en las cocinas, en las tiendas. Las personas que llevaban una vida cotidiana vendían, acarreaban agua, curaban, tenían telas, se contaban unos a otros historias sobre aquellos a quienes la ciudad una vez decidió no matar rápido, cuya muerte se estiró en el tiempo, se convirtió en una línea larga y viscosa que se hundía en la tierra. A veces, en noches especialmente silenciosas, cuando el viento se detenía y la campana del templo cercano hacía una pausa entre golpes, alguien podía creer que la tierra bajo sus pies susurraba, no fuerte, sino como susurran las páginas viejas cuando se pasan. En ese rumor se oían nombres que nadie había escrito, culpas que nadie había reconocido, decisiones que parecían razonables a quienes se sentaban en bancos de mármol, e infinitamente crueles a quienes bajaban por peldaños de madera hasta la humedad oscura. El enterramiento en vida en Roma nunca fue una práctica masiva. Era una medida rara, extremadamente pesada, a la que se recurría cuando se quería engañar a la propia conciencia. No matamos, entregamos a los dioses. No derramamos sangre. Devolvemos al hombre a la tierra. Las fórmulas cambiaban, la esencia permanecía. Para conservar el orden arriba, la ciudad estaba dispuesta a enterrar vivos abajo. Roma no cayó por un solo asalto bárbaro ni por una sola traición. Se venía abajo lentamente, por capas, como el revoque que se desprende de los muros viejos. Los templos se vaciaron, las estatuas perdieron narices y brazos, las inscripciones se borraron. Pero las cámaras excavadas en la arcilla siguieron existiendo un tiempo, incluso cuando ya nadie recordaba quién había yacido allí en vida. Luego también ellas se derrumbaron. La tierra recuperó lo suyo por completo. Las bóvedas se hundieron, los muros se agrietaron, los huesos se mezclaron definitivamente con el polvo. Solo la memoria del método, del hecho de que alguna vez se enterró vivos a seres humanos en nombre del orden y de los dioses, permaneció en textos, leyendas, líneas breves, casi casuales, de autores antiguos. Y cada vez que alguien lee esas líneas e intenta imaginar qué se siente al estar de pie en la oscuridad, escuchando cómo colocan sobre ti la última piedra, sin saberlo, por un instante desciende al mismo lugar, a la misma humedad, a la misma lámpara cuya llama está a punto de temblar y apagarse. La tierra hace mucho que se cerró sobre aquellos a quienes Roma entregó vivos. Pero en la historia quedó la aspereza de sus uñas en la arcilla, el ritmo convulso de su respiración en la cámara sellada y la fría seguridad de la ciudad que decidió que así estaba bien. Y en eso reside el horror principal. No en el grito, no en la sangre, no en la violencia visible, sino en la calma, en la voz uniforme del sacerdote que pronuncia la fórmula, en la pulcritud del albañil que coloca el último ladrillo, en el modo en que la ciudad a la que ellos pertenecían va cerrando poco a poco sobre ellos el cielo, y llama a eso sacrificio, orden, necesidad. Y la tierra simplemente espera. Le da igual cómo se llaman, de qué se les acusa, en honor de qué dios los bajan allí. Los recibe a todos por igual. Y aún así la historia no termina ahí, porque el enterramiento en vida no fue solo un hecho de ejecución, dejó huellas en la conciencia misma de Roma, en sus miedos y su cautela, en la manera en que la ciudad se relacionaba con el cuerpo y con el silencio. Quienes bajaban vivos al subsuelo no desaparecían del mundo de inmediato. Entre el momento en que la última piedra se colocaba sobre la abertura y el momento de la muerte, pasaban horas, a veces días. Ese estado intermedio, ni vivo ni muerto, aterraba a los romanos mucho más que la ejecución en sí. La persona se encontraba en una zona donde las leyes humanas ya no actuaban y las divinas aún no se manifestaban.
En ese intervalo no había juicio, ni misericordia, ni explicaciones. Solo espera. Para una vestal, esa espera era especialmente dolorosa. Había vivido una vida en la que cada acción tenía forma de rito. Cada error se interpretaba de inmediato como un signo. Ahora se hallaba en un lugar donde el rito había terminado y el sentido aún no comenzaba. Ya no servía a Vesta, pero tampoco estaba liberada del servicio. Su muerte se alargaba como una sombra larga, y en esa sombra ya no tenía ni papel ni nombre. El cuerpo reaccionaba más rápido que la razón. Al principio, los músculos se negaban a relajarse, una tensión constante, como si el peligro aún pudiera ser rechazado. Después llegaban los temblores. La cámara conservaba el frío, incluso si arriba hacía calor. La piedra extraía el calor de la piel lenta y seguramente. El sueño llegaba a retazos, siempre interrumpido por la sensación brusca de caída, como si el cuerpo intentara una vez más escapar hacia arriba. El hambre no era heroica. No llegaba de golpe, ni iba acompañada de pensamientos claros. Era un estado obtuso y pegajoso, cuando cualquier movimiento parece de más y cada idea gira en torno a una simple sensación animal de vacío. La sed era peor. El agua de la jarra desaparecía demasiado deprisa, dejando tras de sí una lengua reseca y la sensación de que la garganta está cubierta de ceniza. En esos momentos, la persona deja de reflexionar sobre los dioses como le enseñaron. Solo queda un deseo simple, casi infantil: que alguien abra. No necesariamente para siempre, aunque sea por un rato, aunque solo sea para dejar entrar aire y luz. Pero nadie abría. Eso era lo que convertía el enterramiento en vida en una forma especial de violencia. No quebraba a la persona de inmediato, la obligaba durante mucho tiempo y sin testigos a enfrentarse al hecho de que el mundo ya no responde. Gritar era inútil. Incluso si la voz seguía allí, la piedra y la tierra amortiguaban el sonido hasta convertirlo en un empujón sin sentido. Arriba nadie esperaba respuesta desde abajo. El procedimiento se consideraba concluido. Los romanos lo entendían. Por eso evitaban la espectacularidad. Sabían que en ese silencio había algo incontrolable, algo que no se podía convertir en juego ni en lección para la multitud. La arena mostraba la fuerza del Estado. El enterramiento en vida mostraba su miedo. A veces el miedo era más fuerte que la ley. En épocas de disturbios, guerras civiles, conjuras contra el poder, la desaparición viva de una persona bajo tierra se convertía en una solución cómoda, no pública, no formalizada, pero eficaz. Bastaba con encerrar a alguien en un recinto subterráneo, dejar de llevarle comida, fingir que había sido trasladado o que estaba bajo custodia. Tras un tiempo, la cuestión se resolvía sola. Esas muertes no se registraban como ejecuciones, ni siquiera siempre se reconocían como crímenes. La persona simplemente dejaba de aparecer. Y eso era especialmente valioso. Ausencia de ruido, ausencia de rastro. Una ciudad acostumbrada a la burocracia sabía matar sin papeles. Pero precisamente el enterramiento en vida en su forma ritual, con cámara, lámpara, pan, seguía siendo el símbolo de un momento particular en que el Estado llegaba al límite y daba un paso allí donde ya no podía fingir que se trataba solo de la ley. Curiosamente, los propios romanos no gustaban de recordar estos ritos. Los historiadores tardíos los mencionaban con tacañería, a veces con horror marcado, a veces intentando justificarlos. Los llamaban costumbre antigua, medida extrema, excepción. Les importaba subrayar que Roma era una ciudad de razón, no de barbarie. Pero la sola necesidad de tales justificaciones decía mucho. Si se baja aún más, no físicamente, sino mentalmente, se hace evidente que el enterramiento en vida reflejaba una contradicción fundamental de la civilización romana. Por un lado, la ley, el orden, las fórmulas claras. Por otro, la fe en que el mundo se sostiene en signos, presagios y un equilibrio que puede quebrarse por un solo acto. Cuando esas dos lógicas chocaban, vencía la que prometía la supervivencia de la ciudad a cualquier precio. Y ese precio se convertía en una vida humana, alargada, despersonalizada, escondida bajo una capa de tierra. Siglos después, cuando Roma ya era otra, quienes cavaban la tierra a veces no solo encontraban cámaras, sino detalles extraños. Piedras cuidadosamente apiladas, como si alguien hubiera querido construir allí algo sólido, pero se hubiera detenido a mitad de camino.
No siempre se comprendían de inmediato esos hallazgos. Los arqueólogos del futuro discutirían aún para qué se habían destinado esos nichos. Pero la sensación de frío en ellos la sentían por igual todos. Frío y silencio. En eso consiste el epílogo trágico del enterramiento en vida. No dejó tras de sí héroes, mártires ni grandes nombres. Solo dejó vacíos. Vacíos en la tierra y en la memoria. Las personas que entraron allí vivas no se convirtieron en parte de leyendas. Nadie las cantó ni las maldijo. Simplemente fueron utilizadas y olvidadas. Y la ciudad siguió viviendo, construyendo, comerciando, celebrando victorias y llorando derrotas. Sobre las mismas colinas corrían las sombras de nuevos edificios. Debajo de ellos transcurría la vida, por encima la historia. Y solo en algún lugar, entre las capas de barro y piedra, se conservaba durante mucho tiempo el rastro de un aliento que una vez se detuvo en la oscuridad. El enterramiento en vida fue un modo de hacer callar al mundo en su punto más peligroso. Y por eso causa horror incluso siglos después, no porque sea cruel, sino porque es racional, porque se llevaba a cabo sin odio y sin furia, porque después de ello la ciudad podía decirse, lo hemos hecho bien. Y es precisamente en ese momento cuando se hace evidente que ninguna civilización está a salvo de un paso así. Basta con llegar a creer que el orden es más importante que la persona y que el silencio es más cómodo que la verdad. La tierra soportó todo eso, aceptó a quienes le entregaron y sigue guardando esa memoria, en lo profundo, en silencio, sin excusas.